Hoy te enseñaré todo lo que se sabe del ARG de Poppy Playtime Chapter 4. Vamos a verlo. Let's go. Muy bien, lo primero que sucedió fue que algunos partners de Mob Entertainment recibieron una carta de los desarrolladores, las cuales venía de parte de la compañía Warren Bash, que es la misma que estaba siendo contactada por Eddie Riederman para la excavación de nuevos laboratorios en el Chapter 2. Pero estos documentos ocultaban un gran secreto, ya que al ser iluminados con rayos UV resaltaban distintas letras en círculos ubicados en 3 papeles diferentes, las cuales daba como resultado las palabras Central, Domain y Access. Al introducir en tu navegador este prefijo, seguido de todas estas palabras en este mismo orden, y le ponías .net al final del mismo, ya podías entrar finalmente a la computadora secreta del Chapter 4. Ubicas tu ratón en la pantalla del PC y escribe todo en minúscula, star, espacio, iSpeak.bat. Pulsa Enter para continuar y espera a que haga lo suyo. Cuando te pida especificar un target, le vas a escribir esta misma ruta que te estoy mostrando, y antes de darle a Enter te estarás preguntando de dónde vino estos dos comandos, pues básicamente los desarrolladores a través de la cuenta de Playtime Co nos dijo exactamente los comandos que debíamos usar. Así que vamos a presionar Enter, esperamos a que haga lo suyo y finalmente hemos conseguido entrar a la terminal de la computadora secreta. A partir de este punto puedes escribir el comando date, donde te dirá que estamos a 12 de octubre del 2002, 3 años antes de que Player llegase a la fábrica de Playtime Co. También puedes escribir el comando help, donde te dirá que contactes a un correo electrónico para resolver tus problemas. Ahora vamos a escribir el comando ls para saber lo que incluye esta computadora, las cuales nos revela un disco local C. Nos metemos al disco local C ejecutando el comando cd espacio C2 puntos. Volvemos a revisar con el comando ls para desvelar lo que hay dentro del disco local C, donde se incluye una única carpeta llamada domain. Nos metemos a la carpeta domain ejecutando el comando cd espacio domain. Ejecutamos por última vez el comando ls para revelar 4 carpetas denominadas Network, Documents, Applications y Desktop. Ahora que ya sabemos todo su contenido, empecemos de vuelta con la carpeta Domain, escribiendo cd espacio c2 puntos / domain. Luego abres la carpeta Applications con el comando cd espacio Applications e inicias el sistema de cámaras de seguridad con el comando start espacio pc ss.exe y podrás ver 3 cámaras de seguridad que lamentablemente no muestran absolutamente nada, pero sí podemos escuchar de algunos sonidos que son los siguientes.
Vamos a dejar eso de lado para pasar a acceder a la carpeta YGP. Empezamos de vuelta con la carpeta Domain, con el comando que vimos anteriormente. Luego abres la carpeta Documentos usando el comando cd espacio Documents. Ahora abres la subcarpeta Efectos usando el comando cd espacio Effects, para finalmente entrar a la carpeta YGP escribiendo el comando cd espacio YGP. Una vez de que te encuentres aquí, vas a descargar 6 imágenes introduciendo el comando wget espacio photoscan _01 y automáticamente descargas la primera imagen. Lo mismo vas a hacer con las otras imágenes utilizando el mismo comando, solo que cambias el último número del 1 al 6. La photoscan número 1 nos dice: ring ring, llamando a todos los niños genios, sabelotodos, ingeniosos y cerebritos. Soy Elliot Ludwig al teléfono. Playtime Co., la querida y mundialmente famosa fabricante de juguetes, está orgullosa de presentar el programa de jóvenes genios, o sus iniciales en inglés, YGP. Que nadie se quede parado mientras el futuro pasa de largo. Los inventores y arquitectos que definieron a nuestras generaciones desean abrazar la ciencia del futuro junto a ti. Únete a Elliot mientras las más brillantes mentes jóvenes buscan abordar las preguntas con más interrogantes del universo. Experimenta, aprende y sobre todo, diviértete. Si crees que estás a la altura, simplemente llena la solicitud en la parte posterior del folleto y sigue los pasos. Una serie de pruebas que constan de 6 a 9 semanas de cuidadoso favor de indicar una dirección postal para todas las comunicaciones futuras. La photoscan número 2 nos dice: Dr. Charlie Moff, anestesiólogo. Dr. Bruno White. Impresionante lista de papeles publicados. Nombre tachado, no disponible. Dr. Camille Rusco, en blanco. Benjamin Rutherford. Abandonó la escuela de medicina. Un niño problemático con problemas parentales que se cansó del dinero de papá que le daba en la escuela. Quizás soy entrometido, pero dentro de lo razonable. Doctora Evelyn McCabe, en blanco. Doctor Carmen McCabe, en blanco. Doctor Harley Sawyer, muchos años de experiencia práctica, certificado en la ABNS, que significa Junta Americana de Cirugía Neurológica. Doctor Anthony Carrizales, en blanco. Doctor Sanji Suko no sé qué, en blanco. Con gran esfuerzo y recursos invertidos, es decir, gastos de viaje y adicción a la cafeína, he reunido una lista completa según lo que me pediste. Con la poca información disponible de los seleccionados, recopilar los rastros de estos individuos fue difícil. A pesar de todo, me seguiste pagando por alguna razón. Aquí tienes tu lista. Atentamente, Lockhart, que era el investigador privado que contrató Leigh Peer para conocer más en detalle sobre el incidente que hubo con Teodoro Granville y el experimento 1006 en el ARG del Chapter 3. La photoscan número 3 nos muestra parcialmente un ojo que está observando, pero más allá de eso no hay nada más. La photoscan número 4 nos dice: Sawyer es rápido en recordarnos que todo está a un mal día de una catástrofe. O posiblemente muerto. Nosotros tomamos el trabajo en serio, y yo no creo la seguridad de nuestros compañeros o la integridad de... Aún así se ha convertido en una especie de broma interna. O compartiremos una taza de café en la sala de descanso. ¿Un mal día? ¿Estoy en lo correcto? Los otros lo harían. Posiblemente, yo diría que supera al... Solo espero que Sawyer no se entere que... El tipo estaría furioso. La photoscan número 5 muestra un documento que por el momento es imposible de leer. La photoscan número 6 muestra una imagen muy distorsionada, a las cuales la comunidad ha teorizado de que se trata de un pianosaurio. No sé si esto ha sido confirmado por parte de los desarrolladores, pero ya sabremos en un futuro la función de este personaje. Ahora vas a descargar la 7ª imagen, que se encuentra en otro lugar. Para ello volvemos a la carpeta Domain usando el comando que ya mencionamos. Volvemos a abrir la carpeta Documentos con el comando cd espacio Documents y descargas la 7ª imagen con el comando wget espacio ef YGP, las cuales nos dice lo siguiente: Querido candidato, mi nombre es Elliot Ludwig y en el día de hoy te escribo con una noticia de suma importancia. Has aplicado a tu campo de especialización, estuviste esperando y ahora el momento ha llegado. Es un absoluto placer anunciar tu aceptación en nuestro programa de jóvenes genios. Mi mayor esperanza es que tú junto a tus colegas puedan cumplir los que otros antes que tú nunca pudieron soñar. Será una aventura apasionante y espero que te sientas emocionado. Cosas grandes y milagrosas suceden cuando mentes como la tuya se unen. Pronto encontrarás instrucciones para tu alojamiento e instrucciones sobre qué traer después del mensaje. Pero por ahora, deleítate con la idea de que el futuro, tu futuro,
está más cerca que nunca. Atentamente, Elliot Ludwig. Con respecto a las cámaras de seguridad, te mencioné que nunca tuvimos video más allá de los audios, pues resulta ser que dichos audios fueron analizados en un espectrograma que revelaban coordenadas en la vida real, más concretamente en un bosque de Missouri en los Estados Unidos, las cuales los desarrolladores escondieron un paquete que incluía un peluche de Huggy Wuggy y algunos hilos que hacían referencia a Yarnaby. Dentro del peluche de Huggy Wuggy se encontraban 2 formularios y una nota amarilla. Formulario de prueba de la Game Station número 1, nombre Quinn Davidson, encargado Mateo Lata, asignado para hacer el experimento Yarnaby. Memoria musical 3/5, varios errores pero terminó a tiempo parcial. Waka Wuggy 2/5, la atención y tiempo de respuesta de Quinn dejan mucho que desear, frecuentemente falla en sus objetivos. Estatuas 3/5, completó la carrera de obstáculos dentro del tiempo estipulado, pero perdió una vez y se le indicó que reiniciara. Formulario de prueba de la Game Station número 2, nombre Quinn Davidson, encargado Harley Sawyer, asignado para hacer el experimento Yarnaby. Memoria musical 1/5, se mostró poco receptivo al ensayo, sin comprensión aparente de las reglas ni objetivos, incapaz de completar el juego y no pareció que se hiciera algún intento. Waka Wuggy 4/5. Pudo superar la prueba a pesar de no poder manejar adecuadamente el Grab Pack. Mordió las cabezas de varios peluches usados para el juego. Estatuas 5/5. Completó los obstáculos en menos de 20 segundos. Cuando los entrenadores intentaron sacarlo de la sala, se fue corriendo al campo de vuelta, se escondió en el pozo de espuma y no pudo ser localizado durante 15 minutos. Nota amarilla. No pude encontrar los benditos archivos de 1166. Requiere mayor organización y necesitamos alguna clase de comando recover. A lo que se estaba refiriendo era usar el comando recover en la computadora secreta, seguido de introducir la contraseña 1166 para obtener 3 nuevos archivos en relación al experimento Yarnaby. Primer archivo. Empezar transcripción. Quinn. ¿Te puedo preguntar qué estás haciendo? Haciendo que mis juguetes sean más bonitos, Dr. Sawyer. ¿Y crees que sin cabeza se vean más bonitos? Eso creo. Sus cabezas estorban en sus cuerpos, pero si pone la cabeza de muñeca de esta manera, su cuerpo de esta manera, en algo como esto, ¿lo ve? Se mueve mucho mejor ahora. Ya veo. Bueno, estoy seguro que esto no es una sorpresa para ti, Quinn, pero tus consejeros están preocupados. Ellos perciben tu comportamiento de lo que estás haciendo como problemático. Oh, lo siento. ¿Estás de acuerdo con esas evaluaciones? No conozco esa palabra. Solo quiero hacer las cosas más bonitas. Sí, como todos. ¿Pero quieres saber lo que pienso, Quinn? ¿Qué cosa? Pienso que te reprimes a ti mismo. Creo que fallas a propósito para que los otros tengan bajas expectativas de ti. Creo que tu comportamiento es solo el resultado de ver el mundo un poco diferente y no hay nada de malo en ello. Pienso que eres tanto inteligente como capaz y estoy seguro que en tu próxima prueba darás todo de ti para lograr un buen resultado. ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué? Porque yo no veo en ti la versión que todos los demás esperan ver. Yo veo en ti al verdadero Quinn Davidson. Y créeme que también quiero ese mundo hermoso que ves. Así que la próxima semana, cuando vuelvas a la Game Station, te estaré observando y quiero ver al verdadero Quinn en acción. ¿Tenemos un trato? De acuerdo. Bien, no me decepciones. Es posible que este formulario, donde fue evaluado Quinn por segunda vez, haya sucedido luego de la conversación que tuvieron estos dos, no solo porque Harley Sawyer era el encargado de evaluarlo, sino también porque los resultados fueron mucho mejores a los que tuvo al primer formulario. Segundo archivo, chequeo semanal. Fecha original de procedimiento, agosto de 1990. Semana de culminación, 16 de octubre de 1994. Experimento 1166. Motivo de observación, notando cambios de comportamiento y progresión. Observaciones. Este último informe servirá como eco de los anteriores. No reporto ningún cambio en este experimento. Él come muy poco, holgazanea en su celda y rinde deficientemente en todas las pruebas físicas. Con la eliminación de su amo, 1166 parece perdido. Su apatía por Sawyer hizo que dicho experimento formase una especie de apego. Sin la sensación de comodidad y estabilidad que le brindaba su amo, su motivación se ha visto afectada. Solo se sienta, mira, escucha y solo actúa de forma agresiva cuando me acerco a él. A él ya nada le importa. Conclusiones. La mente de un animal no procesa de la misma manera que una persona. Si el amo de un perro muere, el perro espera en los mismos lugares y deambula donde su olor es más fuerte, pensando que algún día su amo regresará. Se forma un agujero en su vida sin un alto procesamiento. Se ponen a caminar de un lado al otro por siempre o simplemente se desmoronan. Pero 1166 no
no es completamente un animal, incluso si sus gestos o comportamientos lo sugieren. Sea cual sea el motivo, el chico que hay en el fondo creo que sigue asustado y destrozado por el aislamiento durante demasiado tiempo como para salvar aquello que aún sigue allí. Él fue diseñado para un solo propósito, un diseño defectuoso por la paranoia y el ego. Alguien por encima de mi nivel salarial puede decidir qué hacer con él. Por ahora, puede enfurruñarse y pasar sus días deseando dicho amo, pero les puedo garantizar que su amo no le importaba a él en lo absoluto. Atentamente, Dr. Carmine McCabe. En este documento parece confirmarse que el Dr. Harley Sawyer ha sido eliminado. No sabemos las causas de su fallecimiento, pero ya no se encontraba monitoreando a Yarnaby, así como también de que en el Chapter 3, Leitpier había dicho que Harley Sawyer estaba fuera y no podía inspeccionar a Catnap, alias Teodoro, porque quizás él ya estaba fuera, pero de la vida. Tercer archivo, perfil del prisionero, experimento 1166, asignado como pendiente. Comportamientos característicos de estos primeros tipos. 1166 demuestra una falta aguda de altas funciones cognitivas. El complejo razonamiento, el habla, la resolución de problemas y la gran introspección parecen gravemente limitados o totalmente no funcionales. En el apartado físico es exactamente lo que se necesita para ser fuerte, ágil, veloz, y espero que haya una gran mente detrás de todo esto. Sin embargo, 1166 muestra un extraño sentido de lealtad hacia unos cuantos miembros de seguridad, quienes de forma nauseabunda sienten algún tipo de simpatía por él, como un indicativo de perros y gatos adomesticados. Esto significa que su voluntad puede ser doblegada. Él puede sentir, él puede temer. Creo que es nuestra primera señal de avance. Nuestros procesos, aunque todavía son rudimentarios, nos muestran hacia dónde más debemos trabajar y que aún es posible mejorar. 1166 Yarnaby. Es extraño, pero a la vez es una criatura divertida. La forma en la que se sienta en un rincón y mira, me eché unas buenas carcajadas y me divierte. Conclusión, lo voy a aislar. No tendrá contacto con nadie más que conmigo. Teniendo en cuenta mi gran importancia hacia el proyecto, es doblemente importante que me encuentre apropiadamente protegido en todo momento. Aparte de reírme un poco de los patéticos sonidos que hace, cuando termine con esto, yo seré su mundo entero y no sabrá absolutamente nada más. Atentamente, Dr. Harley Sawyer. Y con esto nos damos cuenta que Harley Sawyer nunca le importó Yarnaby más allá de burlarse de él. Por último, vuelves a escribir el comando recover y cuando te pida la contraseña vas a escribir sawyerevidence.zip, las cuales muestran imágenes totalmente desordenadas. El trabajo en conjunto de la comunidad dio como resultado 3 imágenes, pero dentro de esas imágenes estaban completamente rotas. Así que manualmente se tuvo que armar todo este rompecabezas, dando como resultado a 6 evidencias, las cuales son las siguientes. Evidencia 1. Querido Dr. Sawyer, primero me presento, mi nombre es Leitpier y soy el jefe de innovación de la fábrica de Playtime Co. Usted es el Dr. Harley Sawyer, un neurocientífico con bastante poca reputación, no tan interesado en nuestro campo, pero sí alguien con ambición y grandes ideas, alguien que busca salir adelante. Ahora te estarás preguntando por qué el jefe de una exitosa empresa de juguetes se acerca a mí. Pues porque tengo el proyecto de tu vida. Me tomó un poco de investigación, pero sé que estuviste en el programa de Jóvenes Genios, lo que te hace especialmente calificado para lo que estoy a punto de pedirte. Sin embargo, decirlo mediante una carta no es el lugar adecuado para dicha información, así que permíteme extenderte una cordial invitación. El 15 de enero de 1990, encuéntrame en la fábrica de Playtime Co. Y créeme, vas a reconocerme cuando me veas. Esta es tu manera de salir adelante, Dr. Sawyer. Esta es la oportunidad que has estado esperando y sé que tomarás la decisión correcta. Atentamente, Leitpier, jefe de la innovación. Evidencia 2, experimento 1015. Harley Sawyer comenta: nuestra comprensión de la reactivación neuronal es en parte o totalmente errónea. Los tejidos sistemáticos parecían inicialmente prometedores, pero no dieron resultados. El sujeto mostró actividad cerebral de cualquier tipo, otro fracaso. Le he asegurado a Innovación que esta es la norma. Al fin y al cabo estamos ante un campo tan nuevo que no tiene ni nombre, y mucho menos un camino claro. Evidencia 3, experimento 1026. Harley Sawyer comenta: el sujeto estuvo vivo durante un total de 45 minutos, de los cuales solo 3 minutos estuvo en estado consciente. Ante los primeros signos de despertar, 1026 se sentó erguido como si algo lo hubiera asustado. Ellos miraron fijamente al otro extremo de la sala. Por supuesto, el personal de asistencia entró corriendo para comprobar el experimento, y se le hicieron varias preguntas. 1026 no respondió a ninguna de ellas, pero dirigió su mirada a quien estaba hablando, e incluso el experimento fue capaz de rastrear un objeto en movimiento, las cuales se trataba del dedo índice de un miembro del personal. Luego el sujeto se recostó lentamente y cerró sus ojos. Después de unos minutos, la presión arterial comenzó a caer demasiado rápido y el experimento 1026
murió. Los intentos de reanimación no tuvieron éxito. Evidencia 4. Experimento 1160. Botsibu. Harley Sawyer comenta: ya no debemos estar atados al tamaño o la morfología de nuestros sujetos de prueba. 1160 representa un enfoque completamente nuevo al proyecto y es la prueba de que puede ser hecho. Él será el primero de esta nueva iniciativa. Él será el primero de estos grandes cuerpos. Si continuamos mejorando nuestros procedimientos, también habrán otros beneficios. Lake y sus hombres de dinero se apaciguarán. Ellos tendrán sus inversiones y ahorrarán mucho dinero, haciendo que yo pueda continuar con mi trabajo. Prometedor. Muy prometedor. Evidencia 5. Informe de incidente. El contenido de este documento es confidencial y está destinado únicamente a los destinatarios especificados atrás. Información primaria del incidente. Fecha del incidente: 1993. Nombre del empleado: Brendan. Departamento de Turismo. Detalles del incidente. Es un poco difícil recordar todo lo que pasó. Es como si mi mente estuviera toda confundida cuando lo pienso, como si no pudiera pensar en ello sin estar allí otra vez en ese momento. Aún así intentaré escribir todo lo que recuerdo. Yo guié a mi grupo designado. Hicimos nuestro camino arriba. Generalmente tenemos... El grupo era grande y creo que algunos se quedaron atrás. A medio camino escuché acercarse. Él, las minas, las apagó a tiempo, pero lo intenté. No creo que nadie me haya escuchado. Nadie escuchó nada por las alarmas. Todo el asunto no pudo haber durado más de 1 o 2 minutos. Causas del incidente: mal equipo de seguridad, mala crianza, niño Notas. Por favor, pase lo que pase, no puedes dejar que todo esto se me vuelva encima. Lo que quieras de mi parte, tómalo, pero no le digas a nadie que fui yo. Solo soy un niño, ¿vale? Tengo un futuro por delante y no puedo dejar que esto cuelgue sobre mí. Díselo a los padres, díselo a las noticias, díselo a todos. Esto no fue mi culpa. Evidencia 6. Si apareces con otro bocadillo de jamón con... envuelto en pita, realmente podría eliminarte, tan en serio como sueles hacerlo, aunque te apuesto a que Sawyer se aparece. No creo que estuvieras presente en ese momento, pero esos pepinillos dulces, supongo que no se puede tener nada dulce de ninguna manera. El punto es que si le tomas su orden de pepinillos, vete despidiendo de tu cabeza puesta en tus hombros. Un pepinillo de por medio puede hacer explotar todo el lugar. Lo siento, ¿vale? De cualquier forma, come. Sinceramente, dame algo con queso americano y pita. Lo hablaba en serio. Tengo que hacer algunos chistes y escuchar de algunos otros para conservarlo. Y con todo esto ya pensaba que había terminado, pero mientras estaba haciendo este video salieron más cosas del ARG, así que vamos a mostrarlas. Empezamos con entrar a la carpeta Domain con el comando que ya hemos usado anteriormente. Luego accedemos a la carpeta Network usando el comando cd espacio network, para posteriormente ejecutar el comando subsyslogin. Este último comando fue descubierto en la página de Steam del Chapter 4 que reveló la pista para conseguir estas nuevas imágenes. Ahora presionamos Enter y nos pedirá un nombre de usuario, las cuales con la ayuda del correo de soporte que hablamos al principio del video, nos da como respuesta al usuario Bruno White. Así que escribiremos bruno.white y le damos Enter para mostrarnos una nueva ventana pidiendo una nueva contraseña. Dicha contraseña la encontramos subrayada en la Photoscan número 4 denominada One Bad Day. Procederemos a escribir esta contraseña tal cual como te estoy mostrando y le damos Enter para revelar un misterioso mensaje de color rojo que nos dice: él me preguntó si todavía estaba soñando. ¿Por qué? Esto no cambia nada. Una correa rota, ataúdes. Sí, ¿qué fue de ella? El incidente del teatro sigue siendo extraño, las cosas que persisten, las cuales al hacer clic en Theater Incident se descargan 6 nuevas imágenes. La primera imagen nos dice: Harley Sawyer comenta, este chico es una curiosidad entre estas mentes jóvenes, le importa poco la amistad de los demás, ni le importa tratar su trabajo o sus preferencias científicas como algo que no sea serio. En este chico creo sentir un impulso diferente a cualquier otro que haya visto, ya que tiene la inteligencia a la altura. Si pudiera ser un poco más egoísta, él es exactamente a quien esperaba que atrajera el programa. Pero a pesar de no importarle la compañía de sus compañeros ni la diversión de nuestro programa, él sí mostró interés inmediato y muy notable en mí. El niño apenas sonríe cuando el resto de nosotros trabajamos en un invento o estamos varados con otro experimento. Intenté hacerle preguntas para tener una idea de quién es, y aunque no dice mucho, sí habla de su hogar, aunque tengo la sensación de que no lo extraña. Una mente como la suya puede aislarse rápidamente de sus semejantes, y si no está rodeada de bondad, esa mente puede quedarse vacía. La manera en que fue contado me hizo
sentir lástima por él, pero esto de hacer lo que estamos haciendo junto a mí fue lo que siempre quiso, de acuerdo a sus palabras. Me agrada el chico y lo confieso, espero mantenerlo cerca. Su curiosidad y determinación es lo que lo hace especial. Creo que él podría ser quien lidere la ciencia hacia el futuro. La segunda imagen muestra a un Huggy Wuggy posiblemente quemado. La tercera imagen muestra una cámara filmadora completamente destrozada. La cuarta imagen muestra a una Candy Cat que está bastante sucia. La quinta imagen es completamente desconocida, más allá de que posiblemente se encuentre quemada. Y la sexta imagen debe ser nombrada a una extensión de imagen para poder visualizarla correctamente. Esta imagen dispone de algunas escrituras hechas por alguien muy resentido, como por ejemplo: él lo tomó todo, pensaba que le importaba, nadie lo entiende. Elliot Ludwig es un patético de mente pequeña y nada más que un traidor. Y ese sería el video con todo lo que se sabe hasta ahora del ARG de Poppy Playtime Chapter 4. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima.